Dios les bendiga, hermanas. El día de hoy tengo la bendición de compartir la lección número 13 que se titula Los dones para el crecimiento de la iglesia. Y nuestra base será la carta a los Efesios, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16. Y nuestro versículo clave será el versículo 13, que a la letra dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos, hermanas, para que el Espíritu Santo nos guíe y podamos discernir la palabra de hoy. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre, por darme la oportunidad, Señor, de compartir de tu palabra y para que tú seas nuestra guía, Señor. Que tú seas con cada una de mis hermanas, que podamos tener una mente abierta y despejada para poder entender lo que hoy tú nos quieres hablar. Que podamos entender y conocer los dones que tú nos has dado y que no los escondamos, Señor. Que podamos ofrecértelos a ti, Señor. Somos siervas inútiles, Padre. Y aquí estamos para que tú nos des de tu conocimiento y de tu sabiduría y que hoy podamos aprender de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Comenzaremos por aclarar lo que es un don y para qué nos sirve. Un don es una habilidad dada por Dios por medio del Espíritu Santo. Y hay diversidad de dones, y se nos da a todas de manera diferente. Y estos dones fueron creados para ministrar a la iglesia, para el crecimiento de la congregación. Y esto lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, donde nos habla de los dones que nos han sido dados. A unas el de profecía, a otras el don de servicio, a otras el don de enseñanza, el don de exhortación, el de repartir, también el don de misericordia. Y podemos tener no solo uno, sino varios de esos dones. Pero además, esos dones los tenemos que complementar entre nosotras para poder edificar nuestra iglesia. Decía Pablo, ¿verdad?, que el cuerpo no es un solo miembro. La cabeza necesita del cuerpo, las piernas de los pies. Sin una parte de nuestro cuerpo no podemos funcionar. Y tenemos un llamado para vivir de acuerdo a lo que Cristo quiere. En el punto número 1 dice que vivamos conforme a su llamado. ¿Y qué implica un llamado? El llamado, hermanas, viene de parte de Dios. Y nosotras tenemos un llamado. Solo hay que identificar cuál es. Tenemos un llamado para vivir en un nivel de acuerdo con la posición que tenemos en Cristo. Y esa palabra posición es una palabra clave en el libro de Efesios. Nos habla de que así como al pueblo de Israel les prometió esa tierra prometida, que ellos no la veían, tardaron mucho tiempo para llegar a ella. Hace mucho tiempo y ellos veían en un futuro la tierra prometida. Pero ahora en la actualidad nosotros ya tenemos esa tierra prometida aquí. Y todavía no conocemos ese don. Y estamos esperando la tierra que ya tenemos. Vamos a comenzar con el versículo 1 de Efesios, que nos dice:
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo es un prisionero en el Señor. Era un prisionero a causa de su posición en Cristo. Pero fíjense, Pablo aún estando preso, él pudiera estar sentado en los lugares celestiales con Cristo, pero también podía estar sentado en prisión, porque es un testigo de Cristo ante los no judíos. Él decía, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Rogaba. Esa misma palabra la encontramos en Romanos 12 cuando el apóstol Pablo dijo, os ruego por las misericordias de Dios. Él rogaba. No era un mandamiento donde se entregó la ley con fuego y truenos. Era un ruego delicado del que trata de persuadir con amor, no exigiendo. Con amor él pedía que viviéramos dignamente. También en Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo señala hacia su propia vida como un ejemplo del andar del cristiano. En Primera de Tesalonicenses 2:10 también decía, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo nos rogó que viviéramos una vida digna del Evangelio. Es posible que la gente no se lo pregunte, pero nosotras, hermanas, evaluamos si somos verdaderas hijas de Dios por la fe en Cristo. La única forma en la que podemos saberlo es viendo nuestra manera de vivir, preguntándole a las personas que están cerca de nosotros cómo nos ven, si en realidad estamos siendo de buen testimonio. Leamos el versículo 2 y 3 del capítulo 4 de Efesios, que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí dice, con toda humildad, lo cual quiere decir una mente que no es activa. Nosotros sabemos que Pablo practicaba lo que predicaba, que era lo opuesto al orgullo. Él actuó siempre con humildad. También en el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Siempre él mostraba la humildad. Hay muchas personas creyentes incluso, ¿verdad?, que tienen orgullo por su posición social, por su apariencia, y se pueden sentir orgullosos hasta de haber sido salvos. Pero somos salvos por gracia. Y hay que sentirnos orgullosos, pero de una manera humilde. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos controle para que podamos actuar con esa humildad y mansedumbre. Además de humildad, el apóstol Pablo nos habló
de esa amabilidad, de esa benignidad de carácter, aunque esto no significa debilidad. El que seamos humildes no significa que seamos débiles. Hubo dos personas en la Biblia que se destacaron por su mansedumbre. En el Antiguo Testamento fue Moisés y en el Nuevo Testamento fue nuestro Señor Jesucristo. La Biblia describe la mansedumbre como una disposición a cumplir la voluntad de Dios, no importa cuál sea el costo. La mansedumbre consiste en inclinarse ante la voluntad de Dios, no de los hombres. En esta lista se incluye también a la paciencia, que es la capacidad para padecer o soportar algo sin alterarse. Y que es difícil, hermanas. Sí es difícil, mas no imposible. O la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, que ya queremos tenerlo, que podamos saber esperar. Y esto solamente nos lo da el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que podemos ver en Gálatas 5:22. También se nos dice en esta cita, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Que el Espíritu Santo nos pueda dar esa paciencia para soportarnos, porque todas somos diferentes, nuestros caracteres, nuestras personalidades, pero que podamos ser pacientes. Y para ser pacientes necesitamos tener amor, para así poder soportarnos los unos a los otros. El controlarse a uno mismo en una actitud de amor siempre. Colosenses 3:13 completa esta idea. Aquí nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotras. Y nos exhorta diciendo, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que estemos unidas. Aún estando en la iglesia, tal vez no nos manteníamos unidas, hermanas. Y ahora, con esta situación que estamos a la distancia, tal vez sea más difícil. O tal vez por esta situación podamos unirnos en ese espíritu que Dios nos dio. El Espíritu nos ha bautizado en un cuerpo. En 1 Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Nosotros no podemos crear una unidad ni podemos forzarla. Solo el Espíritu Santo crea esa unidad. Pero nosotros somos quien debemos mantenerla unida. Y con la ayuda de Dios, hermanas, podemos hacerlo. Un cuerpo y un espíritu, como fuimos llamados en una misma esperanza de vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nos habla de un cuerpo y eso se refiere al número total de los hermanos, a los creyentes. ¿Cómo queremos ser? ¿Una iglesia visible o una iglesia invisible? Que se note que somos esos verdaderos creyentes. Que seamos visibles para todos, porque podemos decirnos cristianas, pero ser invisibles porque no hacemos nada.
que podamos comportarnos siempre con humildad y con servicio para que podamos ser visibles ante nuestro prójimo, pero en humildad. El espíritu que nos da el Señor se refiere a que nos bautiza cada creyente en el cuerpo de Cristo, y la obra del Espíritu consiste en unir a los creyentes. Una misma esperanza de vuestra vocación se refiere a la meta, a dónde queremos llegar, a ese objetivo que todos los creyentes tenemos fija, que seremos recogidos de este mundo para ser llevados a la presencia de Cristo. Ese es nuestro llamado, a esa esperanza de poder estar con el Señor. Un Señor que es nuestro Señor Jesucristo, una fe que se refiere a la verdad. Tiene que haber una base, un fundamento para que se produzca la adhesión de nosotros como creyentes, y esa base es la doctrina correcta. Que siempre veamos y hablemos de esa sana doctrina. Tenemos un Dios y un Padre, y se refiere a la paternidad de Dios en cuanto a nosotros, ya que es uno solo. Y nuestro carácter debe de ser como el de Cristo Jesús, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí nos quiere decir que Dios es transparente, superior a su creación, no depende de ella, no necesita oxígeno para respirar, ni alimento para subsistir. Y no solo es trascendente, Él es eminente. No solo está por encima de todo, sino también está presente en este universo en el que vivimos. Dios es el que nos motiva, nos da la razón de ser, el quien nos impulsa de acuerdo con su plan y propósito. A veces la vida, la rutina del trabajo hacen que la vida se vuelva monótona, pero entonces viene a la mente el pensamiento de que este es el plan y el propósito de Dios, y entonces todo eso de lo que nos quejamos, de esa rutina, entonces nos levanta y hace que vuelva a brotar del corazón todo ese oxígeno para poder expresarnos y para poder seguir adelante. Y el punto número 2 nos habla de la gracia de Dios sobre la iglesia. Y aquí nos vamos al versículo 7 de este capítulo de Efesios 4, que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí se puede apreciar que Él ha dado dones a los creyentes. Aunque los creyentes tienen que ser diligentes al mantener la unidad del Espíritu, esto no quiere decir que cada uno tenga que ser una copia del otro. Todos somos diferentes, a cada creyente nos da un don para poder actuar dentro de la iglesia. Nos dice aquí el apóstol Pablo en la primera de Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y esto quiere decir que un don es el Espíritu de Dios haciendo algo a través del creyente con el propósito de edificar el cuerpo de creyentes. Quiere decir que es para provecho de toda su iglesia. Ningún don es dado al creyente para desarrollarse espiritualmente. El don se nos concede, hermanas, para que podamos funcionar en el cuerpo de los creyentes
y ser de beneficio y de bendición a la iglesia. Todos los miembros del cuerpo deben de trabajar juntos, cada uno de ellos cumpliendo su función específica. A todas nos dio un don y por eso decimos que cada una de nosotros recibimos un don diferente para que podamos en conjunto poder actuar cada una como cuerpo de Cristo, en una forma particular, pero juntas, porque el cuerpo solo funciona cuando estamos en unidad en el Espíritu. Cuando cada creyente funciona con ese don peculiar, se produce una armonía, así como lo hace cada miembro del cuerpo humano. Cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando una hermana se duele, todas las hermanas nos dolemos. Cuando una hermana se goza, también todas nos gozamos con ella. Que así podamos trabajar juntas, sufriendo, gozándonos, alabando, enseñando. Cada una tenemos una parte importante que cumplir en la iglesia. Si ejercitamos cada una el don que nos ha sido dado, hacemos que todo resulte mucho mejor. El versículo 8 nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esta cita fue tomada del Salmo 68. En el verso 18 nos dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo bautizó a creyentes en el cuerpo de Cristo y los dotó de ciertos dones y los capacitó para que funcionaran como miembros del cuerpo. Desde entonces ha estado haciendo lo mismo con cada una de nosotras. Todos los días el Señor fortalece esos dones que nos da y nos da otro más. Cuando Él ve que ya tenemos ese don bien fortalecido, entonces viene otro. Y por eso tenemos que estar bien apercibidas a lo que Dios quiere que hagamos, quiere que seamos siervas útiles. Y nos dará un don y otro don. En el versículo 9 y 10 nos dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí la explicación lógica es de que Cristo ascendió, pero primero descendió con nosotros a la tierra para después volver a subir. Cuando Él bajó sufrió hasta su muerte, pero cuando Él ascendió al Padre, pudo estar nuevamente en la gloria de Dios. Los versículos del 11 al 13, ahí nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí el versículo 11 se refiere a los dones que Cristo ha dado a nosotros y que nos dio diferentes. Los pastores, los maestros, los profetas, todos tenemos un trabajo diferente.
En nuestro punto número 3 nos dice lo que Dios quiere, una iglesia madura. Aquí nos dice que somos entregados a la iglesia para poder alcanzar la plena madurez. Nos dice que podamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos está perfeccionando cada día, nos está santificando para que podamos llegar a esa estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. El Señor Jesús es quien tiene la autoridad. Él es el que concede los dones. Ahora en la actualidad, hermanas, hay personas que desempeñan cargos y funciones diferentes. Y somos usados todos como instrumentos divinos. Nos habla de los evangelistas, nos habla de los profetas. A veces no sabemos los dones que Dios nos dio, pero con el paso del tiempo vamos a ir entendiendo para qué nos llamó el Señor. Para evangelizar, para enseñar, para dirigir, para servir. Hay que estar apercibidos para lo que Dios quiere darnos. Leamos ahora el versículo 14 que nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El propósito de Cristo de darnos a todos diferentes dones es para que desarrollemos a los creyentes desde la niñez, para que alcancen esa madurez completa, que no nos quedemos siendo niños tomando leche, que podamos seguir avanzando. Y nuestra tarea sería, hermanas, encargarnos de alimentar al recién nacido espiritualmente, no con leche, ¿verdad? Vamos a alimentarlos con la palabra de Dios para que puedan crecer en espíritu. En los últimos versículos 15 y 16 nos dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No tenemos que permanecer en esa infancia espiritual, nos dice, ¿verdad? Sino que debemos llegar a ese punto en que sigamos la verdad en amor. Que debemos amar la verdad. Debemos vivir la verdad y debemos hablar de ella con verdad. Cristo es la verdad y los creyentes debemos navegar en ese pequeño barco de la vida con Cristo como su brújula. Que podamos ir siempre tomados del timón para que no se nos vaya de lado. Que podamos crecer, decía el apóstol Pablo, en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. Y si hacemos todo esto, hermanas, esto nos va a producir armonía, en la que cada miembro esté funcionando en su lugar a medida que va recibiendo ese
ese suministro espiritual, ese alimento que procede de la cabeza. Y también el cuerpo tiene esa dinámica para poder renovarse a sí mismo, porque el Espíritu Santo lo tenemos dentro. Y nosotros tenemos el poder para poder trabajar en esa armonía. Que el cuerpo espiritual debe renovarse todos los días a sí mismo en amor. Y si nos damos cuenta, hermanas, todo esto nos habla del amor. Que podamos ser dignos, que podamos siempre estar en la voluntad de Dios. Y que esos dones que Dios nos ha dado se reflejen. Que ese fruto del Espíritu Santo nosotros lo podamos reflejar a nuestro prójimo. Entonces, hay que considerar esto. ¿Estamos madurando en la relación con el Señor? A veces es difícil responder. ¿Qué tanto hemos madurado? Necesitamos meditar si realmente estamos creciendo como cristianos. Hay quienes comparan la madurez espiritual a lo que vemos cuando un niño está jugando, ¿verdad? Podemos ver mucha actividad, pero es difícil que identifiquemos hacia dónde vamos. Mucha actividad, pero no vamos enfocadas a la meta que Dios nos ha dado. Que evitemos solo dar vueltas como niños. Que busquemos las cosas espirituales, porque Dios tiene una meta para cada una de nosotras, hermanas. Dios nos da los dones de liderazgo para ayudarnos a avanzar, a crecer, para que tengamos esa madurez espiritual. Que nos sometamos nosotros también a nuestros líderes, que seamos piadosas, para que nosotras tengamos la seguridad de que estamos haciendo lo correcto, que podamos crecer, que hagamos todo lo que podamos para poder estar al servicio del Señor y al servicio de todo el cuerpo que es nuestra iglesia. Hermanas, les doy gracias por escuchar esta palabra y espero que sea de bendición para sus vidas. Hasta pronto.